la lección, bueno, ese folleto vamos a ver, ¿ya? Que usted lo empieza a ojear, tiene muchas imágenes, ¿cierto? Sí. Sí, tiene muchas imágenes ahí. ¿Qué le llama la atención de esto? De ese folleto? Una bonita imagen de que se está yendo hacia un lugar. ¿Cierto? Ahí, es como un camino. Sí. Ajá. Sí, ahí, como se puede fijar, hay unas 14 lecciones. Ya. 14 lecciones. Y vamos a empezar a ver la primera, ¿ya? Ya. Ya. ¿Qué dice la primera lección? Sí. Yosar istañani. Ajá. Ukat wiña yatakiwa hakañani. Eso, ¿cierto? Ese es el título del folletito. Claro. Ajá. Escuchar a Dios, ¿no? Para vivir para siempre. Escuchar a Dios para vivir para siempre. Sí. Si usted sigue bajando a la siguiente página, ahí hay una... ¿Sí? ¿Se acuerda de qué lado es? Sí, dice Dios Ahma Monasir Aukhamawa. Dios es como un padre que nos quiere mucho. Ajá, sí, es un padre que nos quiere mucho. ¿Cierto? Ahí muestra de eso es, como ve ahí, la creación. Cuando Jehová hizo a Adán y Eva, ¿cierto? Hizo un paraíso bien bonito. Y como pueden ver ahí también nos va a dar un paraíso bien bonito en el futuro, así como se muestra en esa imagen, en esa lámina. Sí. Si pasamos a la siguiente página, vemos una imagen más grande. Ya. Sí, dice Nayan Ukar Hutapham Ukat Istapjeta. Hakapjatawa Sasao Diosaj Sisto, dicen. ¿Cierto? Es. Así como dice ese texto ahí. Uh-huh. Isaías 55:3. Vengan a mí y después escucharán, dice, ¿no? Sí, Y vivirán, dice Dios. Dios nos dijo así. Uh-huh. Sí. ¿Le gustaría a usted, Gigante Pablo, vivir en ese paraíso maravilloso? Oh, todos soñamos. ¿Quién no sueña estar ahí? Todos desean. Todos desean vivir ahí, sí. Uh-huh. Pero para vivir ahí hay que escuchar a Jehová. Vamos a ver cómo lo escuchamos. Mire, si usted baja, dice, Kol hamsa diosar istanaja. Kun hamsa Diosar istanja, dice. Kun hams Diosar istanja, dice. Entonces, ¿cómo escuchamos a Dios? Vamos a ver cómo escuchamos a Dios. Ya. El primer párrafo vamos a ir viendo, ¿ya? Uh-huh. ¿Lo leo? Ya, lee usted primero, después leo yo, ¿ya? Vamos Yeah. así, turnándonos. Lea usted nueva. Ya, Diosan amuyu nakapaj. Biblian wa... A ver, está muy pequeñito. Hikhatasi ukha ma kauka chachana karu telkataina. Aski yaticha winakao Biblian uthi ukat ukanaka untasawa Diosaj monaraki. Uh-huh. ¿Cierto? Eso. Entonces, los pensamientos de Dios, ¿dónde están? ¿En nosotros? Ajá, ya. Sí, puede estar en nosotros, pero como estamos acá, el siguiente párrafo dice, y es aquí Wali Yatiñaneja.
kunas hiwasatak askispa uksajupaj yatiwa. Hiwasatili Españani ukaja suma amtanakaru puriñani. Y ahí está un texto, Proverbios 1:5. Sí. ¿Sabe lo que dice Proverbios 1:5? Se lo voy a leer, mire. Dice en español: el que es sabio escucha y recibe más instrucción. El hombre que tiene entendimiento encuentra orientación experta. Según este texto, para conocer más, ¿qué hay que hacer? Hay que estudiar. Eso, ¿cierto? Aquí dice específicamente: el que es sabio escucha, dice. Ajá. ¿Cierto? Sí. Ajá. De lo contrario, la persona que no es sabia, ella como que hace que sabe y habla. Pero la persona que quiere entender... Igual que yo. No, depende. No, pero hay personas así. Ajá. La persona que es sabia, dice la Biblia, escucha. Ya. Abajito, ¿qué dice? Dios ahorita está en monstano. Ukaja Biblia liña sawa ukatsum amuit abaña sarakiwa. Eso, Kamauhilata. Eso Si, dice. si queremos escuchar a Dios, debemos leer la Biblia y sacar conclusiones, algo así, ¿no? Eso es cierto, sacamos sus conclusiones, entenderlo así. Entenderlo. Ajá. Bien. Al texto clave, la pregunta era al principio, ¿cómo escuchamos a Dios? Abajito sale un texto. Dios hace Biblia, toqueo y atichisto, dice. Y sale 2 Timoteo 3:16. Ah, sí. Sí, Dios a ese Biblia texto. toqueo y atichisto, sí, pues. Claro. Ahí ese texto dice, se lo leo en... El primero, Biblia ni atichawi nakapja Jehová Diosan kananchiri nakapau amuit ahí eristanja, dicen. Eso es cierto. Así es. O sea que las enseñanzas de la Biblia de Dios, los predicadores nos podrían hacer entender más fácil, algo así. Sí. Nos podrían Cierto. hacer entender mucho mejor. Luego dice Jupanakasti Urak Pachanwa Yosan Cheka Yaticha Winakap Yaticha Sipki. O sea, ellos están enseñando, bueno, los predicadores están enseñando la verdadera enseñanza Ajá. a muchas personas. Cierto. Ahí sí. Como ve ahí arribita, ahí todo cierto. Ahí le está enseñando. Sí. Ahí abajo le está enseñando. El que sigue dice Kaukantiha Jupanaka Tantacha Sipki Ukar Sarasawa Cheka Yaticha Winak Yatakarakisma Ukam Yaticha Winak Katoka Ñatakej Haniwa Kolkej Mayiskiti. Ah, bueno. Dice que desde el lugar donde nos podemos reunir, podemos aprender muchas cosas de esas enseñanzas. Lo más importante es que no se cobra, que es gratis. Sí, es gratis. Sí, así es. Haniu Kolkej Mayiskiti. Y hay otro texto. Listo, dice ahí, Checa Yaticha Winaka Diosan Arupanua Hekatasi. Juan 17:17. Kunatsa Diosar Atini Siñasaja. Números 23, Dios. ¿Por qué podemos confiar en Dios? Claro. Entonces, la pregunta del principio dice, ¿se acuerda? ¿En dónde están los pensamientos de Dios? ¿En nosotros? Biblia Liñani, 2 Timoteo 3:16 dice, Tajpach Kelkataj Diosan Amuy Tayatawa, Sumarakiwia Tichanyataki, Chejan Chanyataki, Kunatejan Waliki Ukanak, Aski Chanyataki, Ukamarak,
chacaparse en una caña y a ti aquí. Entonces, ¿dónde están los pensamientos de Dios? Todavía no logro entender. Ahí dice al principio del texto 16, Ajpach que el Kataj, Diosan Amuitayatawa. Ya. O en español, toda escritura está inspirada por Dios. Ah, sí, pues sí. Ajá. Entonces, ¿dónde están los pensamientos de Dios? En las escrituras de Dios. Eso, en las escrituras de Dios. Entonces, cuando leemos la Biblia, ¿a quién estamos escuchando? A Dios. Ajá. Y la pregunta de arriba, ¿se acuerdan? La pregunta de arriba, a ver, voy a buscarla en la cara, se la voy a hacer al tiro. Dice, no encuentro ninguna porque se quedó pegado. Pero en español es, ¿cómo escuchamos a Dios? Kunhamis istanja. Tata Dios aukiro. Eso. ¿Cómo podemos escuchar a Dios entonces? Arupli ñani, ulla ñani, amuykipa ñani, ukampi amuyupa ista ñani. Eso, así escuchamos a Dios. Bien. Ahora, ahí abajito también aparece otro texto. Aparece, ¿se acuerdan de los predicadores que decía? Aparece un texto, Mateo 28, 19. Sí. Ajá. ¿Sí? Por si acaso usted tiene Biblia, o se lo leo yo nomás por ahora. 28, 19, no. Lo que dice acá abajo, dice Kitis Dios ajá, ¿dice eso? No, eso está antes en la página anterior. Ahí ya. Uh-huh. Sí, en la página... Juan 17, 17, pero si estábamos ahí. Eso también. Juan 17, 17, ahí dice, de Jesús dijo que la Biblia es la verdad. Claro. Ajá. Nadie puede venir, si yo vengo y le enseño ideas mías, ¿es la verdad? Sí, pues. ¿Sí? Sí, pero también Jesús dijo que Él es la verdad y la vida. Jesús también es la verdad. Pero mira, Juan 17, 17 dice lo siguiente. Kunaticha kaki, ukanak taipi, jupanakaroj, santoroj, tukuya. Y aquí está la frase importante, aronakamaj, chakawa, dice. Sí. Ajá. En español dice, santifícanos por medio de la verdad, tu palabra es la verdad. Ajá. Hablando de la Biblia, Jesús dijo que la Biblia era la verdad, ¿cierto? Sí. Ajá. Entonces, ¿qué hay si yo le voy diciendo, no, ¿sabe qué? Yo pienso que Dios hace esto. ¿Será verdad? Sí. Si yo digo, yo pienso, ¿es verdad? No, ya es eso nuestra idea ya, pues. Eso. Ya no es la idea de Dios. La idea de Dios, entonces, ¿en dónde está? ¿Dónde está la verdad? En su palabra, en sus escrituras. Palabra, ¿cierto? Ajá. Que hoy día tenemos escrito en la Biblia. Ajá. Chakayatichawinakaj, Diosan, Arupanwa, Shikhatasi, dice aquí, como dice ahí. Abajito, si tú se fijas, dice Tate Chekanwa, Diosan, Arunakap, Istasipki, ¿cierto? Taka Chekanwa Diosan Arunakapa Istasipki. Sí, pues antes antes no era así, antes no se escuchaba la palabra de Dios. Ahora con que hagas un monito y lo colocas después un mensaje evangélico, mensaje de la palabra de Dios y llega hasta los más traviesos. y funciona especialmente en las redes sociales, a veces en el Facebook, en TikTok, en esas cosas, funciona. Le pones un monito y así llama la atención y al final termina con un mensaje evangélico
y llega. Y yo creo que esto, el Internet, donde llegue el Internet, va a Ujú. llegar la palabra de Dios. Claro que sí, claro que sí. Ahí como puede, como y dice ese texto, mira, vamos a leer ese texto, Mateo 28:19. Dice lo siguiente, Mateo 28:19, son palabras de Jesús también. Dice, Ukamasti Sarabha, dice Jesús. Taken Markankir, Hakenatar Nayan discipulojar, Tukuyabha, Bautizabha, Aukina Yokana Espíritu Santón, Sutibharu. Como dice Jesús ahí, Sarabha, ¿a quién mandó ir? Oye, hermano, y este mandamiento no está dentro de los 10 mandamientos, ¿no es cierto? No, porque Este, Jesús, ¿a este se le considera un mandamiento o no? sí, porque lo dijo Jesús. Jesús dijo, vayan. Y ya les Es dijo, una orden, ¿no es cierto? ajá, es una orden de Jesús. Ya, Ajá. pero no figura en los 10 mandamientos. No figura porque recordemos que los 10 mandamientos son de la época de Moisés y Jesús Sí, vivió mucho tiempo después de Moisés. después. Y entonces tampoco menciona ninguna parte de las escrituras antiguas, mm, sino que él, porque es el mediador de Dios y el hombre, Ujú. da ese mandamiento, ¿no es cierto? La, Específicamente la para los Biblia, judíos, específicamente para los judíos o para todos nosotros los gentiles. eh, Jesús, bueno, como lo dijo Jesús y quedó escrito en la Biblia, es para todos nosotros. En todo caso, los israelitas, ellos ya predicaban. ¿Se acuerdan que tenían que ser con el extranjero? Ellos tenían que portarse bien con el extranjero. Sí, Ajá. Y de hecho, ¿se acuerda usted de Ruth y Noemí? así pues, Ajá. Ruth era de Israel, pero por cosas que pasaron se fue a vivir a Moab, ¿cierto? Una ciudad así ahí, pagana de ese tiempo. Y Noemí era de Moab, era una moabita. ¿Cómo sí, conoció la verdad, por decirlo así? ¿Cómo conoció a Dios Noemí? por casarse con uno de sus hijos, si no me equivoco. Sí, porque se casó con uno de sus hijos de Ruth. Y muy probablemente Ruth le predicó a Noemí. Así es, Ujú. ¿Sí? ¿Ve? Entonces los israelitas, como ellos sabían cómo, igual que nosotros, ¿cierto? Hoy día nosotros sabemos que para vivir para siempre hay que conocer a Dios y nos esforzamos porque otras personas lo conozcan. En el pasado pasaba lo mismo. Ujú. sí, Entonces, los israelitas ellos ya sabían que tenían que, por decirlo así, predicar. De hecho, no predicaba. Ahora, este mandamiento es para todos nosotros porque aquí dice Jesús, "Ukamasi serabham take markankir, hakinakar, vayan discipulojar, tukuyapaham". Dice, en otras palabras, vayan y en todos los pueblos hagan mis discípulos. sí. Ajá. Imaginemos que fuera solamente para los judíos. ¿Podrían hoy día los judíos predicar en todo el mundo? No, no creo. No, ¿verdad? Entonces, es obvio que es una cosa para todos nosotros, para todos los Sí, que... porque ellos a los del mundo los consideran como gentiles y que que no merecemos los diamantes, las joyas que ellos reciben. ¿Cierto? Sí, Entonces, esto es para nosotros. Nosotros tenemos que hacer eso. Y esto se cumplió porque al lugar usted donde usted vaya, va a encontrar gente que esté hablando de la Biblia, así. Y otra cosa, la Biblia está en casi todos los idiomas, sí, ajá, en casi todas las casas. sí. ¿Quién cree usted que se encargó de que ese mensaje importante estuviera ahí hoy día? Algunos lo hacen de manera directa y otros indirecta. Eso, ¿cierto? Eso. Y en el fondo es también Dios que se encarga de que su palabra llegue a todo rincón. Y como decía usted, hasta en internet uno puede leer la Biblia, escucharla o ver mensajes de ella, ¿cierto? Sí, Explicaciones, cosas así. Ajá.
Hoy día más que nunca la información está disponible para todos. Y es que Jesús dijo, pues, vayan y hagan discípulos, para que la gente se haga discípulo, tiene que conocer. Sí, tiene que conocer. Entonces se cumplió esa profecía. Se está cumpliendo, se está cumpliendo. Está cumpliendo. Vivimos en ese cumplimiento, Mateo 28, 19, de lo que Jesús dijo. Entonces, como repaso, ¿cómo escuchamos a Dios? A través de las... A través de sus escrituras. A través de sus escrituras. Puedo ir y venirle, mire, ¿sabe lo que pienso, don Pablo? ¿Le puedo decir eso yo? No, pues. No. Y eso ya no. ¿Lo que hablamos? Eso ya no son las escrituras de Dios. No, no son. Nunca más. Era eso. Entonces, solamente escuchando, leyendo la Biblia, nosotros vamos a ver los pensamientos de Dios. ¿Ya? Sí. ¿Quiere pasar a la siguiente lección? Sí. ¿He aprobado? ¿Ah? ¿He aprobado? Aprobó. Vamos a ver la siguiente lección. Oye, usted lee bien a Aymara. Gracias. Muy bien. He perdido práctica porque últimamente me enojé con estos aymaras. Me hacen pasar rabia. La Aymara. Ya entonces ya dejé de leer, de escuchar y todas esas cosas. Ya me estaba volviendo español. Ahora, como estamos estudiando la Biblia contigo, me parece, me trae muy lindos recuerdos de mi infancia y que estemos aprendiendo así en mi idioma. Estoy contento. Sí, hoy qué bueno, yo estoy contento de poderle mostrar con la Biblia esta cosita en Aymara. Ahí me cuesta, pero ahí estamos. Ya, continuemos. Kitidiosaja. Diosaja aka pachi loriri, alak pacha loriri, take pacha unjairi, unyanchairi, ucajas paya. Todo eso, ¿cierto? Bueno, eso es mi idea, ¿no? No he leído nada. Sí, una idea de lo que es Dios. Sí. Eso es, porque el orir, todo lo hizo Dios. Vamos a ver lo que dice el párrafo, ¿eh? Como dicen mis abuelos, alajpacha, manjapacha, taipipacha, kukata, akata, toquepacha. ¿Verdad? Sí. Sí. Todo. Ajá. Todo lo que vemos. Sí. Ajá. Ya, empecemos leyendo el párrafo 1. Ya, dice Jehová Diosao alajpacha, oraxa, ukat ukam, utji, ukanaxa, lorataina. Génesis 1, al principio. A ver. ¿Dónde leyó? Dice Takek Punati alajpachanza, dice. Tiene que leer abajito de la pregunta, donde dice Masapa Diosakiu Utji. Ya, ¿dónde? Ahí. Arribita, donde dice Kiti Diosaja, hay una, abajito sale. Justo abajito. ¿Verdad? Sí, Masapa Diosakiu Utji, Jupaj Jehová Satawa. Jupaj ma Ajayua, Haniu Uixnati. Wal monasistu ukam hupar muna sinyanswa moni ukat hake masisar muna sinyaswa monaraki. Mateo 22, 35, 40 sarakiwa diosakta que kunjar monañaniwa hupao take kunsa lurataina. Hoy me vas a llorar, ¿oh? Bonito mensaje. Sí, muy bonito. Sí, pero todavía el nombre de Jehová es nominal, ¿no es cierto? Porque no creo que así precisamente sea el nombre de Jehová, porque si yo bien recuerdo, lo llaman de diferentes maneras a Dios.
no solamente de Jehová, Yahvé, Elohim, eh, hay varios nombres que lo ponen, porque en realidad también he leído en alguna parte donde dice, ¿cómo es tu nombre? Algo así, creo que le pregunta a Moisés, y él dice, Ujú, yo soy, ujú. y yo Sí, soy, creo que lo tradujeron en cada idioma donde se ha traducido la Biblia, ujú, y según el país y el idioma le pusieron el nombre como se escribe acá, Jehová. ujú. Debe haber Sí, harta, pienso que parece que hay mucho debate sobre el nombre de Jehová. sí, hay harta controversia, no porque, en realidad no porque hayan hartos nombres, sino porque no se sabe cómo se pronunciaba. Sí, Esa es la controversia. pero Eh, en realidad yo le doy razón a Dios porque tampoco lo podemos ver. No sabemos cómo es Él, qué tamaño es Él, qué color de piel tiene Él o cómo es su constitución física. No sabemos. Menos vamos a saber cuál es su nombre, porque Él mismo dice, yo soy. Y un nombre así no se puede describirlo fácilmente, así como sus creaciones, que es innombrable, es maravilloso. No se lo puede describir la creación que Él hizo aquí en la tierra. Entonces, todo su nombre, tanto como su ser y todo eso, ujú, es lo que es. ujú. Sí, eso lo vamos a ver. Lo importante es que usted sepa que, como dice acá, Zapa, Dios aquí, más Zapa, Dios aquí, Eso sí, no hay otro Dios como Jehová. Hay uno nomás. Ajá, sí, ajá. Puede que en otros lugares adoren otros dioses, se hagan figuras, ¿cierto? sí. Pero son reales. No, pues no son reales. Aunque otros también nos hacemos dioses reales, pues. Por ejemplo, adquirimos fanatismo. Y entonces somos fanáticos de un determinado artista y lo tenemos sus imágenes en nuestras paredes y cuando llega o hace algo, imitamos, queremos hacer lo mismo, nos vestimos igual y cuando ya llega en sus conciertos o en su asistencia en lugar donde actúa, vamos a ovacionar, a gritarle, a desearle los mejores augurios. Entonces creo que también nos creamos también parecido a Dios, ¿o no? Eh, bueno, la Biblia dice que no está mal admirar a otra persona. De hecho, bueno, pero quizás irse a por ejemplo, ni siquiera Jesús dijo que lo adoraran, por ejemplo. Sí, Ajá. Pero Jesús sí dejó que le mostraran reverencia. claro, La adoración, ¿a quién tiene que ser? a Única Dios. y exclusivamente. Eso. Ajá. Ajá. Sí, Pero pues uno puede Jesús, admirar a otra persona. Por ejemplo, a mí me encantan los jarcas, por ejemplo. ya, Ujú. Uno puede admirar, la Biblia nos dice que no, sí, pero es diferente al fanatismo. Eso ya es diferente. Digamos que yo voy y no sé, lo sigo para todos lados. Eso. sí, Ajá. Pero la admiración no, hay que ser equilibrado, como todo en la vida. Todo en exceso es malo. exacto. Ujú. Y Jesús Sí. mismo dijo que es el mediador entre Dios Padre y Ujú. nosotros, que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Ajá. Sí. Pero ni siquiera él, que era mediador y todo, dijo que lo adoraran. Ah, sí, pues, Sí. sí. Entonces, eso también nos enseña algo. Ahí está un texto, Mateo 22, 35, 40, mire. Ye- Dice, se lo voy a leer en Aymara.
dice Jupar y Atiñataqueja, Leisum, Untir, Ma Fariseo, Akamsasau, Iskana. Y Atichiri, dijo el maestro, leyin Ukki, Uka mandamiento nakat, Kaukiris, Hukam, Hachaja, pasa. Jupasti Sarakinwa, Jehová Dios amar, take chuimampi, take almampi, take amoyumpi, munasiñamawa. Ukhau, take sipans nairiri, hacha mandamiento. Payiristi, jukar, uintarakiwa, Hake Masimaroj, Huma, Kikparham, Munasiñamawa. Takpach Leisa, Profetanakan, Keltanakapasa, Uka Pa mandamiento Nakatua, Udhi, Sasa. Perdón por la lectura, pero ojalá se haya entendido. No, está bien, está bien. Entonces, ¿qué dos mandamientos dio Jesús? Ahí estaba hablando con ese fariseo. Primero es el amar a Dios sobre todas las cosas. Eso, ¿cierto? Jupaste y Saraquín, dijo Jesús, Jehová Dios amar, taque chuimamampi, taque el mampi, taque amoyumpi. Con todo el corazón, alma y lo que pensamos, nuestra mente, ¿cierto? Sí. Eso dijo Jesús. Y después el segundo mandamiento, que también es importante, ¿qué es? Hake Masimar Munaña. Kamisate hiwasa monastano kapaispa amuyun perekijo panakatja sintik asiñantanja. Eso, ¿cierto? En otras palabras, amar a nuestro prójimo, Sí. como dice en España, ¿cierto? Sí, como a nosotros mismos. Muy bien. Ahora, una pregunta. ¿Eso lo dijo Jesús? ¿Y Jesús de qué lo aprendió? De Dios. En persona. Jesús ya no aprendió de las escrituras, ya no, pues Dios seguramente en persona, oralmente le inspiró, le habló, imagino. Que Jesús lo aprendió de Dios, ¿cierto? Lo aprendió de Dios. También él estaba en la tierra, veía lo que estaba escrito de la Biblia, entonces también podía ver, pero lo aprendió de Dios. Sí, pero hermano, en sí, estos dos mandamientos los resume todos los mandamientos que Dios ha dado a su pueblo Israel, ¿o no? Eso es. Entonces, Jesús dijo ahí, pues, como en español dice, de él dependen la ley y los profetas. Todo lo que enseñaron los profetas y lo que decía la ley de Moisés era basado en esos dos mandamientos. Sí, pues, porque si amamos a Dios no podemos servir a otros dioses. No podemos, si amamos a Dios, no podemos, robamos. Claro, no podemos adorar a otras personas, a otros ídolos, nada. Nuestro amor a Dios sería único. Y ahora si amamos a nuestro prójimo, tampoco podemos robarle, engañarle, esas cosas. ¿No es cierto? No podemos, sí. Entonces, todos los mandamientos que se ha dado al pueblo de Israel se resumen ahí. Como que el mandamiento de ir a predicar el Evangelio sería como el tercero. Sí, no, igual depende, porque si uno ama al prójimo, le va a enseñar. Claro. Sí, pues, ¿sí? Claro, tendría que compartirle su experiencia, ¿no es cierto?, con Dios, con Jesús, cómo debemos amar a otras personas, porque normalmente pasa que los hermanos, los cristianos o las personas que profesan la religión de Dios son como la luz del mundo, son como esas chispitas que están brillando en la oscuridad.
Y entonces, perdón, los demás lo ven y dicen, ¿cómo brilla tanto? ¿Por qué le va tan bien? ¿Por qué es tan feliz con lo poco que tiene o con lo mucho que tiene? Y entonces uno tiene que contarle por qué está así, ¿no es cierto? Sí, uno tiene que contarle y mostrarle ahí en la Biblia por qué uno se siente así. Eso es muy cierto. Sí, Ujú. Ahora, Dios mandó amar al prójimo, a como uno mismo. Dios también lo hará. Dios también, pues, Dios también nos ¿Cierto? amó, pues por eso también bueno, yo no daría a mi hijo para que vaya a salvar a otras personas. Ujú. Yo creo que eso ningún padre lo haría. Y si es que ahí sería, pero Dios Sí. dio su hijo para que nosotros con su muerte Ujú. podamos bendecirnos con esa salvación Ujú. para lograr la vida eterna, para estar adorándole a Él. Y eso nos demuestra que es un gran Padre. ¿Verdad que sí? No solamente dice, amen a sus prójimos como a ustedes mismos se aman, sino Él también lo hace. Lo demostró. Lo demostró No y lo sigue solamente demostrando. lo hace, Y lo lo sigue demostró. demostrando. Sí, Ajá. Hay otro texto más. Salmos 83:18. Esto está en español. Dice, que la gente sepa que tu nombre es Jehová, que solo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra. Ahí de nuevo vemos que Jehová es el Altísimo sobre toda la tierra, no solamente sobre un grupo de gente o sobre o sobre un pueblo, ¿cierto? sí. Ajá. Entonces Dios es un Dios de toda la tierra. Y no solo toda la Tierra, todo el universo, toda la Todo el galaxia, universo. todo el cosmos. ¿Cuántos más de galaxias habrá? Porque cada vez van descubriendo más galaxias en el universo, ¿Verdad? más universos, más galaxias. Oh, Esta creación es terrible. Yo pensé que ahí nomás se acababa con Júpiter, Saturno, Plutón y esos cierto. otros, y ahí nomás. No, si había otros sistemas también parecidos a los nuestros. Oh, ¿verdad? Sí, Cierto, hay. así hay estudios científicos. Cada vez van descubriendo un nuevo planeta, pues hermano. Sí, y cada vez se van asombrando porque el universo nada está al azar, sino tiene todo un orden. Así pues, un ciclo de Sí, vida también. un ciclo de vida, todo tiene, es inmensamente, pero lo que Jehová hizo, mire, abajito también dice algo que hizo él. Abajito ya leímos el párrafo 1, el párrafo 2. Ya. Kamsichus Hilak. Jehová Dios sao alakpacha oraksa uka utji ukanaksa loratainad. No, el arribita. Es que hace Take kunati alakpachanza, ¿eso? al otro, al arribita. Ya, Jehová Dios chaman ma angelau nairakata lorataina. Hichurunja Jesucristo sat sutimpi uintatawa ukatsti yaka angelanakwa lorarakina. O sea, Jesús es un ángel. Sí, Jesús antes de venir a la tierra fue un ángel. De hecho, ¿qué fue lo primero que hizo Dios? ¿Que creó? ¿Los ángeles? Ya, pero el primer ángel que creó, ¿quién fue? Lucifer. Kamsichus acá párrafo. Jehová Dios aman ma ángel lawa nairakat lorataina. Hichuronja Jesucristo satsutim. Jesucristo. Ajá. ¿Y eso en qué parte en la Biblia está? Buena pregunta. ¿Te gustaría saber en qué parte está? En futuros... Mire, voy a anotarse la pregunta, ¿le parece? Anótese la pregunta y en otro estudio lo vamos a ver. ¿Ya? Ya. Sí. Si ahí en la Biblia sale, el mismo Jesús lo dijo también. Vamos a ver en qué parte. Pero ahí anote esa pregunta para que no se lo olvide. Ya. Eso. ¿Cierto? Ahí, el primer ángel que hizo Dios fue Jesús, ¿cierto? Ya. Y
y también hizo otros ángeles después. Y entonces, ¿por qué se le considera a Jesús como hijo de Dios? Porque es hijo de Dios, porque Jehová lo creó. Porque lo creó. Sí, porque lo creó directamente. Ah, ya. Y también a nosotros nos crearon y también lo decimos papá. Sí, ahí nosotros también nos creó. Dios creó todo, a los ángeles, todos los seres pensantes, Sí. nos creó, pero lo primero que hizo fue a Jesús. Jesús. Y Bueno, miren, le voy a adelantar la respuesta. ya. Jesús, ¿se acuerda que dijo yo soy el primogénito y el unigénito? Sí, Ajá, ¿qué es primogénito? sí. Es el primer hijo, ¿Y unigénito? que es el único hijo, no hay más hijos. No hay más hijos. ¿Pero por qué Jesús dijo unigénito? Primogénito ya sabemos, porque fue el primero que creó Dios. Nairir, ¿Pero por qué dijo Nairir unigénito? Wawa, Nairir Yoka. Ese es Ya, primogénito. claro, Nairir Yoka es primogénito, pero ¿por qué dijo que él era el único hijo de Dios? Unigénito dijo. A lo mejor es el único ángel que ha creado. No, porque sabemos que hay más ángeles, hay muchos ángeles. Sí, están sí hay angelicados, muchos, sí, pues con todo tipo de nombre. Sí. Y estamos nosotros que también somos hijos de Dios, pero ¿por qué dijo Jesús soy unigénito? Porque será el único. Ya, esa respuesta la vamos a ver ya en el próximos estudios. Quedamos en suspenso. Quedamos en suspenso. Un nuevo capítulo, nos vemos en otra clase. Oye, ya está poniéndose como la novela de Kahneman. ¿Qué pasará? ¿Cómo será? ¿Se salvará? ¿No se salvará? ¿Podrá salir o no? Vea el siguiente capítulo. Oh, esta clase está interesante, hermano. No me lo voy a perder el próximo lunes. Ya, Ya. no pierda. En todo caso, a ver si puede repasar ahí la lección. Vamos a quedar aquí ya en la primera lámina. Ya. Antes de que se vaya, ¿qué ve usted en la lámina? ¿Qué puede distinguir? Hay una persona y otros ángeles mirando hacia el cielo. ¿Cierto? Sí. ¿Quién será esa persona que está ahí mirando hacia el cielo directamente? El primero podríamos decir que es Jesús y la luz resplandeciente podría decirse que es Dios. Y los que están detrás de Jesús, hay otros ángeles más que están haciendo la misma veneración, algo así. Eso es, tal cual. Así es. Eso, como dice aquí, Paque Curati a las Pachan, todo el universo. Sí. Dios. Eso. Bien, pues, vamos a quedar hasta aquí, ¿ya? Ya, hermano. Ya, pues, anótese ahí la pregunta para que no se lo olvide y la próxima semana me la hace. Oye, hermano, qué bueno eres. ¿Usted ha estudiado pedagogía? No estudié pedagogía. Ah, tiene una buena manera de dar clases. Gracias, y ahí... Yo creo que Dios me inspiró para elegirle a usted para que sea mi profesor, mi maestro, mi teacher. No, es un placer para mí, pero con cualquier persona, con cualquier testigo que usted estudie, le va a enseñar igual. Ah, porque ¿sí? en el Salón del Reino, en las reuniones, a nosotros nos enseñan a cómo enseñar. Y aparte en la Biblia hay buenos ejemplos de buenos maestros que enseñaban también. Claro. Entonces, ahí están los consejos y ahí nosotros aprendemos. Y usted está cumpliendo al pie de la letra el mandamiento de ir y a predicar el evangelio. Sí, ahí nos esforzamos todos por hacer lo mismo. Ir y predicar el evangelio, ¿cierto? La buena noticia de Dios. Las buenas nuevas. Sí, eso. Ya, hermanito, entonces nos vemos el lunes. Gracias. De nada, Gilata, ahí cuídense mucho y que le vaya bien durante el día, porque reunión y todo eso. Sí, lunes a Wistatam Hikiseñani. Chisa, a la misma hora. Pashpa canal, Pashpa Uñanchawi Toqueta. Eso, así es. Ya, Hikisinkam Gilata. Hay que
Canflata, que ahorita anote la pregunta y dónde quedamos, no se olviden. Ya le estoy marcando con marcador. Ya, Ok, nos vemos. ya, hermanita. Chao. Interesante clase, no me lo esperaba de que esto iba a pasar. Eh, bueno, es importante también escuchar todo, especialmente la palabra de Dios. Ahora que sé que el Evangelio ya no se está predicando en muchos lugares, entonces voy a subirles una foto donde encontré que una iglesia se está vendiendo, o no solamente una, varias. Y a lo mejor para algunos que no profesan con los testigos de Jehová no se van a eh, comparar, ¿no? Pero yo el Evangelio conocí a través de los testigos de Jehová cuando era niño. Luego vinieron los metodistas, los adventistas, los sabadistas, evangelistas, catequistas. Como yo vivía en la frontera en el pueblo y ahí era difícil de establecer una iglesia, así que muchos intentaron llegar ahí. Se fueron eh, no porque la gente los perseguía, nada, sino que porque es un lugar desierto, vacío, no tiene mucha producción, es mucho frío. El lugar no es un lugar como para poder mantenerse vivo ahí. Es muy sacrificado la vida ahí. Así que de esas maneras he conocido la palabra de Dios. Por eso sé bastante. Y ahora estoy repasando, volver a recordar con este hermano que todos los lunes nos estará enseñando esta palabra. Bueno, si les gusta, pónganlo like y dejen un comentario cómo les puedo hacer. A lo mejor voy a subir en una pantalla para que ustedes también puedan ver y leer las clases en Aymara, el Evangelio. No se preocupen, ustedes pueden participar preguntando y yo voy a hacer las mismas preguntas que ustedes hagan eh, en sus comentarios. Nos vemos en otra siguiente transmisión, amigos.